Muy bien, pues buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente al curso de Verdad Total. Qué bueno que se puedan seguir conectando. Gracias por todas las preguntas que me están haciendo en WhatsApp. Sé que en el momento no las estoy respondiendo, las estoy guardando. Y al final yo creo que voy a hacer ya una última sesión para contestarlas todas. Me han ayudado mucho sus preguntas, entonces se los agradezco. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, voy a silenciar micrófonos antes. Bien, vamos a comenzar. Perfecto. En este caso, el versículo de inicio va a ser: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Versículo fuerte, pero por el otro lado esperanzador. Acérquense a Dios y Él se acercará a nosotros. Pero dice que purifiquemos nuestro corazón, los de doble ánimo, y en otras traducciones es del corazón dividido. Seguimos en la parte 1, en este caso capítulo 3, para mí es de los capítulos más interesantes. Me voy rápido, es un capítulo un poco largo, pero me voy rápido, pero la verdad que para mí es de los más interesantes y van a entender muchas de las cosas que están sucediendo hoy en día. Al fin y al cabo, la ciencia trata de las cosas y la teología de las palabras. John Beckett. Bueno, hoy en día, abogados cristianos secularizados creen que el derecho es un conjunto utilitario de procedimientos que pueden ser manipulados a su antojo para favorecer los intereses de sus clientes. Como no cuentan con una cosmovisión cristiana que les proporcione un enfoque alternativo a la filosofía legal, caen en una mentalidad relativista y pragmática. No entienden el fundamento en sí de para qué es el derecho desde una cosmovisión bíblica. Y además, cristianos temen ser rechazados en las facultades, por lo cual absorben los supuestos seculares de su campo y mantienen su fe en el ámbito privado. El concepto profesional adquiere una connotación secular. Hoy en día en la universidad, si hablas de cristianismo, te van a tildar de anticientífico. Y si no cuentas con una cosmovisión cristiana, te vas a creer la mentira y no vas a, o quizá no te la creas, pero no vas a saber cómo decir, no, discúlpame, pero los cristianos somos los que contamos con las presuposiciones filosóficas necesarias para hacer ciencia. La revolución secular, la cual sucedió hace tiempo, pero la vivimos hoy en día, en aras de profesionalizar, entre comillas, todos los campos, se buscó cultivar un planteamiento secular proclamado como científico y exento de valores. Las universidades marginalizaron la religión a favor de lo objetivo. Ya la religión solamente la dan como una clase extra que no tiene nada que ver con los campos profesionales, entre comillas. Las filosofías seculares como el materialismo y el naturalismo se presentaron como objetivas e imparciales. Esto ya lo vimos en otros cursos, en clases pasadas. Y por tanto, como únicas perspectivas adecuadas en la esfera pública. Y los cristianos creyeron que para presentarse como verdaderamente objetivos tenían que dejar su fe en lo privado y adoptar un planteamiento secularizado en su campo. Guardaron su fe en el bolsillo de un lado y el trabajo en otro lado. Creen que los conceptos secularizados constituyen conocimiento neutro que no precisa crítica bíblica, pero ya empezamos a ver que este es un error. Si bien en la Edad Media había también una dicotomía de la cual hablamos la semana pasada, era más unificada y holística que la sociedad contemporánea y se tenía más estima por el plano superior, el plano de la gracia. Debemos comprender cómo surgieron los dualismos seculares para poderlos atacar de raíz y poder evangelizar a esta sociedad posmoderna. Los dualismos que hablamos la vez pasada eran dualismos religiosos y de ahí surgieron los dualismos seculares que actualmente seguimos viviendo con ellos y tenemos que entenderlos para poder atacarlos. El dualismo de Aquino hizo creer a las personas que si bien era necesaria la religión para la vida futura,
La razón por sí misma era suficiente para esta vida. La palabra de Dios fue relegada al piso superior, pero se estimó irrelevante e innecesaria para regir el Estado, la ciencia, la economía, la filosofía, todo lo que está en el piso inferior. La razón debía encargarse de esto último. La división fe y razón creció en esta revolución secular. Se creyó que la razón era autónoma de la revelación divina, como si fuese una fuente independiente de la verdad. Sucede esta batalla intelectual de Guillermo de Ockham, nominalista, contra San Anselmo. El primero negó que Dios pudiera ser entendido en categorías racionales, mientras que Anselmo mantenía la postura que el plan divino de salvación se podía racionalizar. Surgió un racionalismo en este tiempo que consideraba la razón como un almacén de verdades conocida autónomamente aparte de la revelación divina. Incluso estas verdades podían ser usadas para juzgar las proclamas de la religión, es decir, las verdades de la fuente divina llamada razón podían ser usadas para medir la religión. Y en vez de que la religión fuese un criterio para detectar el error, la razón se convierte en la vara para medir la verdad. Y al aplicar esa vara, muchos concluyeron que la religión no era un criterio de medición válido. En la Ilustración se tomó como credo la autonomía de la razón y por el éxito de la revolución científica, que ojo, la revolución científica no pudo haber sucedido sin la cristiandad. Por esa revolución se entronizó la ciencia como única fuente de conocimiento genuino. Pretendiendo desligar el nivel inferior del superior, insistió que la naturaleza era la única realidad y la razón científica la única senda a la verdad. Lo que no fuese susceptible al estudio científico era considerado como ilusorio. No sé si les suena esto hoy en día. El universo mecanicista presentado por el materialismo científico, ahorita voy a explicar un poco más del universo mecanicista, careció de atractivo para muchos y hubo una reacción conocida como el Renacimiento. Como todo era tan mecánico, tan deshumanizante, hubo una reacción y aquí vemos el Renacimiento. La religión, el arte y la moral, al no ser sujetas a la investigación científica, fueron objeto de ataque por parte de los cienticistas. El romanticismo rechazó la filosofía del materialismo en favor de la filosofía del idealismo, que afirma que la realidad última no es material, sino mental o espiritual. Esto que llamamos mente, el espíritu, el absoluto. El error fue concederle el monopolio al piso inferior al materialismo. Es decir, el materialismo se quedó con el piso inferior. Entonces tenemos otra dicotomía. Romanticismo por un lado, en el piso superior, el que antes era el de la gracia, y por otro lado, el piso inferior, el de la ilustración, que antes era el de la naturaleza. El comienzo de la dicotomía, esto ya lo vimos, de la dicotomía secular se remonta a Descartes, quien propuso una abrupta dicotomía entre la materia y la mente. Este dualismo cartesiano, materia y mente. El mundo material como máquina que se mueve según patrones fijos establecidos por las leyes naturales y matemáticas, incluyendo animales y cuerpo humano. Esto es lo del universo mecanicista. Todo es mecánico, todo es regido y determinado por leyes físicas y matemáticas. Y la mente y el espíritu, o el espíritu humano, eran en el ámbito del pensamiento, la percepción, las emociones, la voluntad. Nuestro cuerpo físico en el ámbito mecanicista, nuestra mente en el ámbito superior. La intención de Descartes, como católico, su intención fue defender la esfera de la mente. Su frase pienso, luego existo, pretendió ser una afirmación religiosa. Como quiera que el pensamiento es una actividad espiritual, había demostrado la existencia del espíritu humano. Su intención fue demostrar la existencia del espíritu humano por medio de este planteamiento. Si lo quieren investigar más, Meditaciones metafísicas de René Descartes. El efecto fue lo opuesto al que Descartes pretendía. Lo que sobrevivió no fue su defensa al espíritu humano, sino su concepción mecanicista del cuerpo humano. La mente fue arrojada al plano superior, donde quedó reducida a una sustancia umbrosa, un fantasma umbroso, totalmente irrelevante para el mundo material, conocido como ciencia.
una especie de fantasma sutilmente conectado con el cuerpo físico. Este dualismo cartesiano, mente separada del cuerpo y estaba conectado, tengo entendido, por la amígdala o por el hipocampo. En este momento no lo recuerdo bien. Aquí vemos esta evolución de la dicotomía. Mente por encima, materia en el piso de abajo. Todo determinado, mecánico abajo, y el espíritu, la emoción, la voluntad en la parte de arriba. Este abismo entre los dos niveles se acrecentó con el éxito de la física newtoniana. Y ojo, Newton escribió más de teología que de ciencia. Solamente arrojo ese dato. La ley de la gravedad de Newton insertó un vasto número de procesos naturales bajo una sola fórmula matemática. La naturaleza comenzó a describirse como una enorme máquina gobernada por las leyes naturales tan estrictamente como los engranajes de un reloj. Así fue como se concibió el universo. Este mecanismo no daba lugar al espíritu o alma. Todo estaba determinado. Entonces, y si tu alma es la que toma decisiones, pero si todo está determinado, pues no hay alma, no hay espíritu. Si bien estas ideas eran cruciales para la religión y la moralidad, en el mundo conceptual de la ciencia no tenían morada. Si había que elegir entre ambas, la ciencia parecía prometer más resultados. Y durante las guerras de la religión del siglo XVI, los cristianos se mataban entre sí por diferencias religiosas, lo cual hizo que muchos concluyeran que las verdades universales no eran cognoscibles a la religión. Entonces, si la religión no nos podía dar verdades cognoscibles, tuvieron que irse a otra parte. Y afirmaron que la ruta hacia la unidad, esta universalidad de ideas, de verdades, no partía de la religión, sino de la ciencia. Esta convicción dio origen a filosofías como el positivismo y el materialismo científico, que conceden a la ciencia el monopolio del conocimiento, el nivel inferior, el conocimiento objetivo. Kant, para mí Kant yo creo que es el abuelo del posmodernismo. No voy a explicar en este momento por qué, pero solamente como dato, para mí él es el abuelo del posmodernismo. Él era creyente de la figura del reloj universal, de la ilustración de este universo mecanicista. Fue el que desarrolló la primera explicación completamente naturalista del origen del sistema solar, hipótesis nebular. Se interesó en la filosofía de Hume, autor bastante interesante también, no es de mis favoritos, pero no dejó de ser muy inteligente. Escéptico que pareció minar la ciencia de Newton, por lo que Kant buscó usar la filosofía como arma para defender la física newtoniana. En el proceso, reformó la dicotomía en términos naturaleza-libertad. Aquí vemos otra dicotomía, la dicotomía naturaleza-libertad. Solamente lo voy a poner en la mesa, no lo voy a explicar ahorita, pero si quieres entender el occidente secular actual, entender a profundidad este movimiento, este dualismo, libertad-naturaleza, naturaleza-libertad, es fundamental. Es crítico. Hermann Duyguer, en su libro Raíces de la Cultura Occidental, él establece que hay 4 motivos base religiosos que mueven a la humanidad, ¿ok? No voy a explicar cuáles son, pero uno de ellos es el de libertad, el de naturaleza-libertad. Es decir, que todo un sistema se mueve con un motor base y ese motor base del occidente secular es el de naturaleza-libertad. La naturaleza ya no era la naturaleza aristotélica de Tomás de Aquino, sino la naturaleza de la máquina determinista de la física newtoniana. Las leyes naturales determinaban todo. Es necesario que todo lo que ocurre sea infaliblemente determinado por las leyes de la naturaleza. Kant colocó la libertad en el nivel superior al percibir que la imagen de la máquina del universo empezaba a repugnar a la gente creativa y sensible. Es decir, como la gente creativa que habla de la libertad, de la moral, del arte, empezaron a reaccionar con todo este determinismo. Kant intenta salvar esta parte de la libertad y lo coloca en el piso superior. Este modelo implicaba que los colores y aroma que adornan en un mundo tan hermoso no eran reales, sino el efecto secundario de átomos que tropiezan contra nuestros sentidos. Si la máquina lo abarcaba todo, no podría haber creatividad, moralidad, libertad o espíritu. Es decir,
Si mi cuerpo está en el plano del universo mecanicista y todo lo que está en el universo mecanicista está determinado por leyes humanas, cuando mi cuerpo se mueve, en realidad yo no estoy siendo libre para moverlo. Entonces era una contradicción entre naturaleza y libertad. ¿Cómo puedo tener una mente libre que dictamina libremente qué hace mi cuerpo, pero mi cuerpo es parte de un plano en el cual todo está determinado? Pues había una contradicción. La ciencia de la ilustración, con su universo mecánico, comenzaba a erigirse como enemiga de los valores humanos, de lo que nos brinda sentido. El primero en rechazar, o uno de los primeros en rechazar las ideas del progreso y civilización, fue Rousseau, quien dio luz al romanticismo. Rousseau para mí es de lo peor que le pudo suceder a la humanidad, al mismo nivel de Marx. Se los garantizo. Él es el antecesor de todos los genocidios del siglo XX. Rousseau huyó de París para vivir en el campo, para zafarse de los modales cultos y vivir en armonía con la naturaleza. Ahorita voy a explicar un poco más de Rousseau. Kant quedó muy cautivado por esto, por esta huida de Rousseau, pero era demasiado rígido para ponerlo en práctica. De hecho, como dato interesante, algunos amigos de Kant decían que ellos sincronizaban su reloj cada vez que Kant salía de su casa porque era exacto, era muy riguroso con su rutina. Kant fue criado en una familia pietista, cristiano, pietista. Los pietistas son eran los que más encerraban su fe en el ámbito privado. O sea, eran como solamente aquí en mi casita y yo no tengo nada que ver con el mundo. Esos eran más o menos los pietistas. Kant creía en la necesidad de la moralidad. Y la moralidad presupone libertad para tomar decisiones morales. Sin libertad no podemos hablar de moral. Puso en el nivel superior la libertad, la autonomía, definiendo la última como sujeción única, la autonomía como sujeción única a leyes impuestas por uno mismo sobre uno mismo. Su ideal consistía en no ser influenciado por nada, sino por la propia voluntad moral. Autonomía, auto, yo, nomos, ley. Yo me rijo a mí mismo, por eso empiezo a decir, él es de los abuelos del posmodernismo, pero también por otras cosas. La creación de la ley universal moral fue tradicionalmente función exclusiva de Dios, y esta función es ahora usurpada por la voluntad del individuo racional, de manera que uno podía incluso asegurar que Kant ha convertido la razón en Dios. Es decir, antes la moral era determinada por lo que Dios determinaba como bien y como mal, pero él decía, no, uno se tiene que regir por sus propias leyes morales, y esas leyes morales tienen que partir de la razón. Entonces la razón se convierte en Dios. Los dos planos de la dicotomía kantiana no solo eran independientes, sino contradictorios, es lo que expliqué. Si la naturaleza era la máquina determinista newtoniana, ¿cómo sería posible la libertad? Si absolutamente todo tenía que ser estudiado bajo las leyes matemáticas y físicas, bueno, adivinen qué, nuestro cerebro también tenía que ser estudiado bajo esas leyes, nuestro pensamiento también tenía que ser estudiado bajo esas leyes. Todo es determinado, inclusive nuestro pensamiento. Era una contradicción, libertad y naturaleza. Naturaleza, libertad. Kant mismo admite que fue una paradoja que nunca acertó en resolver. Explicó que vivimos en dos niveles a la vez. El mundo físico regido por las leyes naturales, el piso inferior, y en un mundo conceptual en el que nos creemos agentes morales libres, el nivel superior. En este plano, en el plano superior, colocó a Dios, el alma y la inmortalidad. Aún así, Kant no pudo mantener ambas caras de la paradoja como igualmente ciertas. En el piso inferior habla de cosas que existen, mientras en el superior se refiere a conceptos que solo asumimos porque son necesarios para la moralidad. Es decir, asumimos que existe la libertad porque si no creemos que existe la libertad, no hay necesidad de la moral. No hay existencia de la moral. Dado que la moralidad requiere la libertad de la voluntad, debemos suponer que somos libres. No importa lo que diga la ciencia en el sentido contrario. Vemos una fragmentación de la vida humana. Y como la correspondencia de la felicidad, es decir, para poder ser feliz, lo recapitulo. Y como la correspondencia de la felicidad con la virtud no puede descansar en mera coincidencia, debemos suponer que hay un Dios que la garantiza. Es decir,
Todos sabemos que para ser felices tiene que haber virtud que implica. Hay una conexión entre la felicidad y la virtud. Kant decía, pero esta correspondencia, esta conexión entre felicidad y virtud no puede ser mera coincidencia. Entonces debemos suponer que hay un Dios que la garantiza, que garantiza esta correspondencia. Y puesto que la perfección moral no se puede alcanzar en esta vida, debemos suponer que viviremos para siempre. Kant admitió que él no demostró que la libertad es algo real en nosotros mismos y en la naturaleza humana, sino solo algo que debemos presuponer. Es solo una idea de la razón cuya realidad objetiva es en sí misma cuestionable. Es decir, no se puede comprobar, pero debemos de vivir como si existiera. Ese era el planteamiento de Kant. En el nivel inferior es lo que se conoce, el superior es lo que no es posible dejar de creer. Porque no podemos dejar de creer en la libertad. O sea, es imposible quitarte esa idea de la mente. No podemos dejar de creer en la moral. Es imposible quitarnos esa idea de la mente. Y a los que sí se quitan la idea de la moral de la mente, o los metemos en un manicomio, o terminan siendo psicópatas asesinos seriales. En muchos casos. Al final, Kant levantó las manos, se rindió, e insistió que no importa lo que diga la ciencia, debemos actuar como si fuéramos libres. Esto implica que nos hacemos trampa a nosotros mismos y que la libertad moral es poco más que una ficción útil. Según la formulación kantiana, la libertad, Dios y la inmortalidad se asemejan sospechosamente a la simple expresión de los propios deseos. O sea, la libertad es negada por la ciencia, pero tenemos que creer en la libertad. Debemos suponer que existe. Otra forma de describir la dicotomía kantiana es afirmar que el nivel inferior pasó a ser el ámbito de los hechos públicamente verificables, esto ya lo vimos, mientras que el nivel superior vino a ser el de los valores socialmente construidos. Dicotomía, hecho, abajo, valor, arriba. El valor es un sentido socialmente construido. La misma palabra valor dice mucho. ¿A qué acciones le damos valor? ¿A qué comportamientos le damos valor? Por eso a mí no me gusta que los cristianos digamos, tenemos que defender los valores cristianos. No, no son valores, son virtudes, son normas, son leyes dictaminadas por Dios. Si yo considero que el amor al prójimo es valioso o no es valioso, no importa lo que yo opine que vale. Bueno, sí importa, pero me entienden. Objetivamente no importa si yo opino que algo es valioso o no. Lo que importa es que Dios lo dictaminó, que el amor al prójimo es una ley. Y esta es la terminología que predomina hoy. Están los hechos, lo que se comprueba, y está lo que es subjetivo, el valor. Y Darwin llegó a completar la especulación naturalista del origen del universo al ofrecer un mecanismo naturalista para el origen de la vida. Porque sí, ya la hipótesis nebular de Kant dijo, no, pues sí, el universo no necesitaba a Dios para crearse, por así decirlo. Pero la pregunta era, ¿y cómo surge la vida? Y llega Darwin, les voy a decir una tremenda estupidez, así se hizo. Entonces, de esta manera, el nivel inferior estaba herméticamente sellado y era autosuficiente. Ya no había necesidad de Dios. Si el universo no necesita a Dios y si el humano, el origen del humano no necesita a Dios, ya. Este piso se cierra herméticamente. Ya no hay conexión entre los dos pisos. El nivel superior queda completamente desconectado del ámbito de la historia, la ciencia y la razón. Si fuerzas evolutivas explican el origen de la mente humana, la religión y la moralidad ya no eran verdades trascendentales, sino ideas que brotan de la mente humana. Nosotros creamos nuestra moralidad, nuestros sentidos, con nuestro sentido, con nuestras propias decisiones. Eso significa que podemos rediseñarla siempre que deseemos. Nada es intrínseco y original en la naturaleza humana. Todo es subjetivo. ¿Les suena lo que sucede hoy en día? Es decir, si ya no hay una conexión real entre el mundo inferior de los hechos y el mundo superior de los valores, bueno, yo puedo rediseñar todo mi mundo superior, mis valores, porque de todos modos no tienen conexión con el mundo inferior. Las pautas culturales surgen gradualmente a lo largo de la evolución humana, según esas teorías, debiéndose a causas naturalistas y durando solo el tiempo que sean convenientes para la supervivencia. Panta rey, todo cambia. Las pautas culturales simplemente son subjetivas, la moral es subjetiva.
Saltos de fe secular. Campos como las humanidades y las ciencias sociales han sido absorbidos por el posmodernismo. Si estudiaste humanidades, lo sabes. Sobre todo si recientemente estudiaste alguna carrera de humanidades. Lo verdadero es una forma de opresión impuesta por quienes están en el poder. Es decir, es lo que decía, conectando con el punto pasado. Si ya no había conexión real entre el piso superior y el inferior, bueno, los valores no son objetivos. No son objetivos. Entonces, cuando alguien dice esto es verdadero, en realidad es un constructo social usado para oprimir y para que las personas en el poder se mantengan en el poder. Paradójicamente, en las ciencias duras, el ideal de la verdad objetiva sigue estando presente. Teorías como la evolución darwinista son presentadas como verdades incuestionables. Los alumnos están perfectamente dispuestos a creer en la verdad objetiva por lo que respecta a la ciencia y a veces la historia, pero no ciertamente la ética y la moralidad. Los estudiantes creen que la ciencia constituye los hechos, mientras que la moralidad se ocupa de valores. Pensadores contemporáneos muestran difusión de la teoría de la verdad de los dos ámbitos. Steven Pinker, muy conocido, describe que el mensaje de la ciencia es que la mente humana no es más que un complejo procesador de datos, un complejo dispositivo computacional. Al mismo tiempo, la idea de la moralidad descansa en la idea de que somos más que máquinas, que somos capaces de elegir de forma libre. Es decir, por un lado dice, ¿sabes qué? Somos una simple computadora, una computadora muy compleja. Pero pregunta, ¿una computadora puede tener moral? Pero por otro lado dice, pero la idea de moralidad descansa en la idea de que somos más que máquinas, que somos capaces de elegir de manera libre. Contradicción en sus propios pensamientos. El dilema posmoderno se puede resumir diciendo que la ética depende en realidad de algo que la ciencia materialista ha declarado ser irreal. No existe la moral, no existe la ética, pero pues tenemos que creer en ella. Como Kant, Pinker quiere mantener ambos planos de la contradicción, poniendo conceptos como la libertad moral en el nivel superior. Esto es una clara contradicción. Un ser humano es simultáneamente una máquina y un agente libre consciente, en función de la conveniencia del debate, dependiendo si jugamos el juego de la ciencia o el de la ética. Corazón dividido. Paradoja. Es decir, vivimos en dos mundos, en dos planos que no tienen conexión en sí. Si estoy en mi salón de clases, tengo que jugar al juego de la ciencia y soy una máquina, pero si estoy en mi casa con mi familia, bueno, tengo que jugar al juego de la ética. La teoría de los dos ámbitos de Pinker lo podemos ver así, por otra dicotomía. Por un lado, el juego de la ética y abajo, el juego de la ciencia. El juego de la ética, somos libres, tenemos dignidad, pero por abajo somos meras máquinas que procesamos datos. Las personas reales se resisten a obrar con arreglo al paradigma mecanicista. No podemos vivir así. Se ven forzados en la práctica a afirmar la realidad de cosas como la libertad y la dignidad, aunque su propia filosofía, su propia cosmovisión, carezca de base para sostenerla. Dan un salto de fe, y dicen que no tienen fe, dan un salto de fe del piso inferior al superior, aunque caigan en contradicción. Abrazan el naturalismo científico, esta es su ideología profesional, pero esta filosofía no encaja con su experiencia de la vida real, por lo cual afirman ideas contrarias a su filosofía naturalista como la libertad y la dignidad humana. Sí, muy naturalistas en el laboratorio, el humano es una máquina y ya, llegan a la casa con sus hijos y tratan a sus hijos como máquinas. La conciencia y el libre albedrío parecen cubrir los fenómenos neurobiológicos a todos los niveles. Parece que los pensadores están condenados. Vienen a negar su existencia, vienen a revolcarse en el misticismo. Este es el salto de la fe secular. Por arriba, el misticismo posmoderno, ideales morales y humanos no se sustentan en la verdad, según el naturalismo científico, y por el piso abajo, el naturalismo científico, los seres humanos son máquinas. La gran perdición intelectual de nuestros tiempos es esta.
que muchos se ven obligados a colgar todas sus esperanzas de dignidad y sentido en el ámbito superior que ellos mismos consideran no cognitivo e inverificable, ilusorio, no existente. Guerra de cosmovisiones. Barry Minsky, colega de Steven Pinker en Harvard, la mente humana no es más que una computadora de 3 libras de carne. Pero él mismo da un salto de fe. El mundo físico no da cabida al libre albedrío. No obstante, ese concepto es esencial para nuestros modelos del ámbito mental. Gran parte de nuestra psicología depende de él como para permitirnos abandonarlo. Así pues, en la práctica nos vemos forzados a mantener esa creencia aun cuando sepamos que es falsa. Qué terrible ser un psicólogo con esa dicotomía tan contradictoria. El filósofo John Searle afirma que hay 2 imágenes del universo que realmente están en guerra. Por un lado, una máquina determinada por leyes físicas, pero por otro, la experiencia cotidiana nos muestra que los humanos son agentes capaces de tomar decisiones conscientes y racionales. Esta experiencia universal es tan abrumadora que no podemos abandonar la convicción de nuestra propia libertad, aunque no haya base en qué apoyarla. Bueno, no tienen base en su cosmovisión, en la mía sí, en la de ustedes no. O sea, ustedes, no los que me están escuchando. Perdón. Esta es la tragedia de la era posmoderna. Las cosas que más importan en la vida, libertad, sentido, dignidad, el significado de la vida, han quedado reducidas a meras ficciones útiles, vanas ilusiones, misticismo irracional. Su cosmovisión es demasiado pequeña, ese es el punto. La clave para entender la dinámica de los 2 niveles es reconocer la relación simbiótica entre ellos. Debido a que el modernismo se adueñó del nivel inferior, el escepticismo posmoderno se ha adueñado del nivel superior. Siempre se oye hablar de ámbitos separados. A uno se le dará la categoría de verdad objetiva, mientras que al otro será rebajado a la categoría de ilusión privada. Desde la Ilustración, el ámbito de hecho se ha extendido progresivamente al ámbito de valor, el cual quedó reducido a palabras huecas que solo expresan deseos y fantasías irracionales sin base en la realidad como la define el materialismo científico. Es decir, el ámbito superior se come al ámbito, el ámbito inferior, perdón, el ámbito del hecho, se come al ámbito del valor, diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que está arriba es mero fantasía, puro deseo personal. El nivel inferior devora al superior, disolviendo conceptos tradicionales de moralidad y sentido. El hecho de que tengan que dar un salto de fe muestra que el naturalismo científico que han aceptado en el nivel inferior no es una cosmovisión adecuada. No explica la naturaleza humana tal como todos, incluyendo ellos, la experimentan. Es decir, su cosmovisión falla. Cuando la cosmovisión es demasiado pequeña, siempre habrá algún elemento de la naturaleza humana que consiga encajar en el paradigma. Voy a tratar de explicar esto. Pues se va a complicar, pero es... Recuerden que cuando no tenemos al Dios Trino en el trono, tomamos un aspecto de la creación y lo ponemos en su lugar. Lo ponemos como causa principal de todo lo demás. Pero como un aspecto de la realidad no es capaz de definir absolutamente todo, porque acuérdense, el origen principal tiene que redefinir todo, incluyendo al ser humano. El ser humano está hecho de imagen y semejanza de Dios, pero al momento de quitar a Dios del lugar y pones a la materia, por así decirlo, el ser humano también es rediseñado, pero como la materia es inferior a todo lo que vemos en el humano, tenemos que meter al humano en una cajita llamada materia, pero quedan cosas saliendo, como la libertad, como la dignidad, como el sentido. Entonces, es una cosmovisión demasiado pequeña. Los naturalistas reconocen que en la vida real se ven obligados a cambiar de paradigma. Pero esto debería decirles algo. Ok, si no puede ser congruente con tu cosmovisión en todas las áreas de la vida, bueno, revisa tu cosmovisión. Al fin y al cabo, el propósito de una cosmovisión es explicar el mundo. Y si no acierta a explicar al mundo, entonces algo anda mal en su cosmovisión. Aunque el hombre diga que no es más que una máquina,
con su vida niega tal afirmación. Francis Schaeffer, lean a Francis Schaeffer. De hecho, Nancy Pearcey no hubiese escrito este libro si no hubiese sido por el impacto de Francis Schaeffer en su vida. Al evangelizar debemos hacer que la gente enfrente lo que dice que cree y lo que su vida entera manifiesta. Es decir, empujarlos a la realidad, empujarlos a la realidad y que vean que su cosmovisión no concuerda con lo que ellos mismos pueden lograr ver. Pero el evangelio es buenas nuevas. Por esto el evangelio es nuevas buenas. La doctrina que afirma que hemos sido creados a imagen de Dios proporciona una base sólida a la libertad humana y al sentido moral. No tenemos que recurrir a un salto irracional al nivel superior. Dado el punto de partida de un Dios personal, nuestra personalidad es completamente explicable. La cosmovisión cristiana proporciona una base firme para los ideales más altos. La misma Nancy Pearcey. Es decir, nosotros sí tenemos una cosmovisión que sea congruente con lo que la vida manifiesta. Pero eso es vital, no colocar al cristianismo en el plano superior, no mantenerlo privado, porque entonces no tendremos nada que ofrecer a la gente que está atrapada en la dicotomía de los dos niveles. Quédense con esto. No podemos guardar el cristianismo en el ámbito superior de la fe privada. No, tiene que extenderse a todo lo público, al piso inferior, porque precisamente es para ofrecerles algo que la gente verdaderamente desea, escapar de esta dicotomía. Tenemos que insistir en presentar un cristianismo como cosmovisión integradora, unificada, que abarca toda la vida y todos los aspectos de la realidad. No solo es verdad religiosa, sino toda la verdad, verdad total. Hechos imperialistas. En el piso de arriba se ha puesto el yo, el alma o el espíritu, conceptos bombardeados por la ciencia cognitiva, filosofía de la mente. El piso inferior devora al superior. El naturalista afirma que somos meras partículas que de alguna manera han llegado a ser conscientes y alcanzado un sentido de identidad personal. Somos puras partículas, no hay sentido. Son partículas que llegaron a ser conscientes nada más, pero la conciencia es una ilusión. El naturalista afirma que somos meras partículas. Algunos niegan la existencia del yo. De hecho, el budismo también niega la existencia del yo, del individuo. En la escuela de pensamiento, materialismo eliminativo, se niega la existencia de la conciencia. Es una ilusión. Son meros mecanismos físicos. Searle sugiere designar la actividad del cerebro mentación, lo mismo que los procesos estomacales se les conoce como digestión. Podemos pensar que actuamos deliberadamente y conscientemente, pero es el cerebro trabajando independientemente, bajo leyes deterministas físicas. Y después nuestro cerebro nos engaña, haciéndonos creer que actuamos intencionalmente. Daniel Wegner, psicólogo de Harvard, pura fichita a los psicólogos de Harvard, afirma que todos nuestros actos son controlados por fuerzas inconscientes. Inclusive los materialistas eliminativos conceden que el concepto del yo sigue siendo una ficción conveniente, sin la cual no nos podemos valer en la práctica. Es decir, esta conciencia de que soy yo, de yo soy, no quiero que sea una herejía, pero que yo soy una persona, un individuo, es una ficción. Imagínense la locura de creer esto. El naturalismo científico descarta la existencia objetiva de la voluntad consciente, pero en la experiencia ordinaria no puede prescindir de ella. Su cosmovisión es demasiado pequeña. El ámbito de los hechos devora al de los valores, reduciendo a conceptos tradicionales del yo y de la responsabilidad moral a ficciones convenientes, meras ilusiones convenientes. Conflictos en el campus. Hay una guerra entre los que militan en ambos niveles. Las ciencias duras predominan en el piso inferior, las STEMs, las ciencias exactas, pero en las humanidades y ciencias sociales quedó atrás la idea de verdad objetiva. El subjetivismo predomina en forma de posmodernismo, multiculturalismo, de construccionismo y corrección política. Todo este cochinero de comunistas imbañables. El conocimiento y verdad son construcciones sociales o juegos de poder para los posmodernistas. Posmodernistas. Lo bueno y lo malo depende de valores personales y de la diversidad cultural. Los posmodernistas tildan a la racionalidad
y la ciencia como expresiones propias del poder occidental, blanco, masculino y heterocentrista. ¿Les suena esto? Y miren, es que aquí hay algo muy grave. Los posmodernistas, y para entender el posmodernismo hay que tener un poco de su historia, no me voy a meter en esto, niegan la existencia del logos, de la racionalidad, ¿ok? El logos era ese principio subyacente del cual ya hablamos un poco antes, que no es un qué, sino vemos que es un quién, que es Cristo, pero niegan la racionalidad, el logos. El logos es lo que nos permite unificar las cosas diversas para poder sistematizarlas. Es decir, la palabra universo, unidad en la diversidad. Universidad. ¿A qué vamos a la universidad? Supuestamente a encontrar el logos, a poder unificar toda la diversidad del mundo. ¿Qué tiene que ver la política con la biología, con la estética, con la economía, con la física, con las leyes? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo lo podemos unificar? La única manera de unificarla es a través del logos, de la racionalidad, de la palabra. Pero los posmodernistas niegan al logos, por eso yo siempre digo, cualquier universidad que abraza el posmodernismo, por definición, deja de ser universidad. Ya no son universidades, son centros de adoctrinamiento. Saludos, Iteso. Esta hostilidad contra el racionalismo occidental proviene desde que en la ilustración, la religión, las artes y las humanidades que transmitían verdades de la condición humana perdieron valor. Esto puso a la gente creativa y sensible a la ofensiva en contra de la ciencia mecanicista y la sociedad industrial que ellos consideraban tan deshumanizante. Todos son máquinas, se revelan a la gente creativa, y los posmodernistas no creen en los metarrelatos o metanarrativas. No hay verdades generales, no hay verdades universales. Esto es lo que venía diciendo. No creen en las verdades generales. Metarrelato, no me voy a meter a explicar muy de fondo qué es eso. El cristianismo es un metarrelato, el comunismo es un metarrelato, el nazismo es un metarrelato. Está muy interesante este tema, por el tiempo no lo puedo explicar. En un futuro quizá. De este modo, reducen a las teorías científicas a constructos sociales relativistas, culturalmente limitados. La vida matemática ya es una construcción social relativista para que los machitos blancos heterosexuales nos dominen. A ese ridículo llega. Por eso que no les sorprenda que digan que los hombres se pueden embarazar. O sea, porque decir que el hombre no puede embarazarse es opresión. Me oprime, me da ansiedad. La absoluta irracionalidad se presenta como la libertadora o escape de la máquina naturalista del nivel inferior. Es decir, como todo es una máquina, queremos escapar de esa máquina y esa máquina se presenta como racional, o así la defienden con racionalidad. La absoluta irracionalidad es el escape. Y aquí viene el movimiento de las drogas de los 60s, el movimiento de la nueva era en los 70s, y hasta llegar al posmodernismo actual. Aquí están estos, no sé si son hippies o estudiantes de mi universidad. Bueno, ya no es mi universidad. A medida que el nivel inferior se vuelve más naturalista y mecanicista, el superior lo contrapesa volviéndose más irracional y fantasioso. ¿Les suena esto? Actualmente se ha abrazado la huida a la lógica y de la racionalidad como escape hacia una experiencia más amplia de sentido. Entonces, por eso tanta droga y LSD y ayahuasca y hongos y todo eso para escaparnos de... Y por eso tanto de lo que los horóscopos y la Pachamama están locos, están dementes, pero tiene sentido porque están dementes, están escapando de este piso inferior, frío, mecanicista, somos una máquina. Sobras de liberalismo. Esta concepción bicompartimentada de la verdad explica el surgimiento de la teología liberal. La mejor manera de exponer su error es exponiendo su epistemología. Epistemología, cómo conocemos lo que conocemos, de forma más fácil. Adopta el concepto del plano doble de la verdad, de esta dicotomía que venimos hablando. Acepta un relato naturalista de la ciencia y la historia en el nivel inferior, todo esto determinado por leyes naturales, y relega la teología al nivel superior donde queda reducida a experiencia personal no cognitiva. Esto explica por qué los teólogos liberales insisten
que la Biblia está llena de errores, ya que la ciencia naturalista decreta que los milagros son imposibles. Por ejemplo, cuando Jesús multiplica el pan, los teólogos liberales dicen, no, pero es que la ciencia dice que los milagros no existen. En realidad lo que hizo Jesús fue, como su sermón fue tan bonito, la gente de ahí empezó a compartir su pan. Esa es la explicación de los teólogos liberales. Después de aceptar el naturalismo en el piso inferior, intentan reconstruir una nueva forma de cristianismo en el piso superior, arrancando sus raíces naturales e históricas, en contra de la ortodoxia cristiana. La teología sobrante, lo que sobra de teología, es tan delgada que acaba pidiendo prestado un marco interpretativo de otra fuente. El existencialismo, el marxismo, teología de liberación, saludos López Obrador, Hugo Chávez, feminismo, filosofía del progreso o posmodernismo. Es decir, si ya no tenemos un marco conceptual sólido, pues vamos a enmarcarlo en otro, hay que pedir prestado uno. Las categorías cristianas luego son reinterpretadas en función del marco conceptual externo. ¿Ya ven por qué es importante desarrollar una filosofía cristiana? Para no tener que usar otros marcos conceptuales que van a tener que redefinir nuestras categorías. Esto se contrapone con el cristianismo histórico, con el cristianismo ortodoxo, que enseña que las verdades espirituales están firmemente asentadas en acontecimientos históricos. Pablo asegura que si la resurrección de Cristo no hubiese sido real, vana sería nuestra fe, y aseguró que 500 personas presenciaron al Cristo resucitado. La resurrección no es solo un acontecimiento histórico, tiene implicaciones espirituales profundas y trascendentales, pero la cuestión es que no están separadas entre sí. Es decir, la historia no está separada de las implicaciones espirituales. El cristiano ortodoxo, el cristiano histórico, sostiene un campo unificado de la verdad, porque el Dios que obra en nuestros corazones es también el Dios que obra en la historia. No hay una separación entre el piso superior y el inferior. Entonces, hoy en día, la unidad holística integradora de la verdad cristiana ha de ser el núcleo de la evangelización en la era posmoderna. Para muchos, las formas tradicionales de apologética, no voy a meter mucho en eso, no son efectivas porque ya no consideran la religión como un asunto de verdad o falsedad objetiva. Es decir, primero tenemos que recuperar el concepto de verdad unificada para poder presentar el evangelio a la sociedad posmoderna. En la era posmoderna no importa si una religión es objetivamente verdadera, sino únicamente si lleva a cabo una función beneficiosa. Me da risa que siempre a los subjetivistas les encanta esa imagen de que uno dice, es que es un 6, un 9. ¿Ven? Todo depende de la percepción. Les respondo, bueno, alguien puso ese número en el suelo. Alguien puso ese número, lo puso en el suelo. Vamos con esa persona a preguntarle, oye, ¿tu intención fue poner un 6 o fue poner un 9? ¿Ok? La gente dice que ya no cree en la religión, esfera pública de las instituciones, denominaciones, doctrinas oficiales y rituales formales, sino en la espiritualidad, en el ámbito privado de la experiencia. Yo no soy religioso, soy espiritual. Sí, también los demonios son espirituales, eso no me dice nada. Espíritu es el aspecto interior, experiencial de la religión. Institución es la forma de religión externa, establecida. La misma religión ha sido dividida en el ámbito público y privado. Vean hasta dónde llega esta dicotomía. El concepto de espiritualidad ha llegado a significar una experiencia desprovista de contenido doctrinal y separada de cualquier afirmación histórica constatable, algo que pertenece estrictamente al nivel superior. El espíritu de la época. Debemos presentar un cristianismo como verdad unificada, confiando que es capaz de resistir cualquier prueba rigurosa, racional e histórica, a la vez que cumple con los más altos ideales. Tenemos una cosmovisión que puede resistir cualquier prueba racional e histórica, pero nuestra cosmovisión cumple con los altos ideales de sentido, de moralidad, de libertad, etcétera, etcétera. Somos llamados a resistir el espíritu del mundo, pero como cambia constantemente, es decir, la batalla que estamos viviendo los cristianos de hoy no son las mismas que viven las batallas de los reformadores, de los apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos saber identificarlo para resistirlo y no absorberlo inconscientemente. Tenemos que saber identificar el espíritu de la época, en este caso, posmodernismo, individualismo extremo, entre otros. Los cristianos hoy han abrazado el sincretismo, sostienen ideas incompatibles
y afirmando simultáneamente ambas. ¿Les suena esto de lo que sucede hoy? Intentan sobrevivir en el mundo secularizado, cediendo a la ciencia naturalista la autoridad para determinar los hechos y después intentan salvar algún aspecto de su fe en la esfera del valor. Los cristianos no promueven valores porque sostienen que el cristianismo es objetivamente verdadero, no preferencia privada, de lo que ya decía. No son valores, son normas, son leyes. Cristo es rey. No estás votando para ver si va a ser presidente. Cristo es rey, tiene la potestad de la tierra y él dictaminó leyes, no valores. Tampoco enseñan hechos en el sentido moderno, claro, porque este término significa ciencia sin valores, exenta de todo marco religioso. Ya aprendimos en otras clases que toda afirmación científica, en el fondo hay presuposiciones filosóficas o religiosas que se aceptan por fe. Lo que el cristianismo ofrece es una verdad unificada, integrada, que contrasta totalmente con el concepto de doble nivel de la verdad en el mundo secular. El antético C.S. Lewis, ya casi terminamos. La evangelización tradicional iba dirigida a la perdición moral de la persona, que puede ser efectiva cuando la persona es consciente de su culpa frente a Dios. Pero hoy se entiende como culpa un problema psicológico que precede de terapia, no de perdón divino. Yo en mis prácticas de psicología, esto lo viví en un hospital. Ya alguien estaba a punto de fallecer, ¿qué hacía el psicólogo? Y con mucha culpa de cosas que hizo, el psicólogo hacía técnicas y todo esto para reprimir la culpa. No. La culpa no es un problema psicológico, es un problema moral. No requiere terapia, requiere arrepentimiento. C.S. Lewis de joven abandonó el cristianismo para embarcarse en el ateísmo y materialismo. Tiene su autobiografía. ¿Cómo se llama? El encuentro del gozo. Cautivado por el gozo, creo, no me acuerdo. Lo leí hace varios años. Sin embargo, su adhesión a nuevas filosofías atormentó su intelecto y agravó el vacío de su imaginación. Él mismo dice, casi todo lo que amaba, poesía, belleza, mitología, creí que era imaginario. Casi todo lo que creía que era real para mí fue siniestro y absurdo. Estas dicotomías que venimos hablando, estas personas que dicen, todo eso, el sentido, el valor, la identidad, la libertad, son meras ilusiones. Todo lo que amaba, creí que era imaginario. Casi todo lo que creía que era real para mí fue siniestro y absurdo. Es decir, veía el mundo mecanicista, un universo vasto, frío, con poca vida, con mucho sufrimiento. Pero eso es real, dice, y es vacío. El nivel inferior del materialismo científico era real, pero siniestro y absurdo. Y deseó que el mundo superior del mito y el sentido fuera real, pero creyó que solo era imaginario. Lo invadió tal gozo cuando descubrió que el cristianismo resolvía la gran pugna de su vida. Vio que la encarnación de Cristo representaba el cumplimiento de los antiguos mitos que tanto había amado y era al mismo tiempo un hecho histórico verificable. En serio, su biografía es muy bonito cuando platica de ese momento. El cristianismo era el mito verdadero al que todos los demás apuntaban. Él hablaba de eso, y hay que entender, la promesa del Mesías en el Génesis 3 fue dada a la humanidad, no solamente a los judíos. Y por eso toda la humanidad siempre estuvo haciendo estos mitos que al final de cuentas apuntaban a Cristo. Por eso los babilonios, los conocidos como los Reyes Magos, fueron con el Mesías. Ellos también tenían sus historias de que va a venir, va a bajar Odín o va a bajar, no sé, Ra y va a morir, y todo apuntaba a Cristo. Una fe asentada en la historia que satisfizo además su intelecto formidable. La resurrección de Cristo es un mito que se hizo realidad. Contenía todo el encanto y la maravilla del mito y respondía a la necesidad humana más profunda de contactar con la esfera trascendente. Y aquí que, sin embargo, había realmente acontecido en el tiempo, en el espacio y en la historia. C.S. Lewis se dio cuenta que el cristianismo descansa en acontecimientos históricos verificables y al mismo tiempo expresa los más sublimes sentidos espirituales. El cristianismo satisface anhelos racionales y espirituales.
Podemos ofrecer al mundo una verdad unificada, intelectualmente satisfactoria y al mismo tiempo sacar el hambre más profunda de belleza y sentido. Debemos encontrar la manera de superar la dicotomía, demostrar al mundo que solo la cosmovisión cristiana ofrece la verdad total e integral. No solo es verdadera por lo que respecta a un único aspecto de la realidad, sino a la realidad entera. Es verdad total. Ahorita con todo lo que vieron, quizá este video ya lo vieron antes, pero les va a dar mucho sentido. Este video de Jordan Peterson les va a dar mucho sentido con todo lo que vimos ahorita. Y ya con eso terminamos. Difference, and C.S. Lewis pointed this out as well, the difference between those mythological gods and Christ was that there's a representation of, there's a historical representation of his existence as well. Now you can debate whether or not that's genuine. You can debate about whether or not he actually lived and whether there's credible objective evidence for that, but it doesn't matter in some sense because this, well, it does, but there's a sense in which it doesn't matter because there's still a historical story. And so what you have in the figure of Christ is an actual person who actually lived plus a myth. And in some sense, Christ is the union of those two things. The problem is I probably believe that, but I don't know. I'm amazed at my own belief and I don't understand it. Like, because I've seen sometimes the objective world and the narrative world touch. You know, that's Jungian synchronicity. And I've seen that many times in my own life. And so in some sense, I believe it's undeniable. You know, we have a narrative sense of the world. For me, that's been the world of morality. That's the world that tells us how to act. It's real. Like, we treat it like it's real. It's not the objective world, but the narrative and the objective world touch. And the ultimate example of that in principle is supposed to be Christ. But I don't know what to, that seems to me oddly plausible. Yeah. But I still don't know what to make of it. It's too, partly because it's too terrifying a reality to fully believe. I don't even know what would happen to you if you fully believed it. El mundo objetivo y el mundo narrativo de Jordan Peterson. Vemos, inclusive uno de los más grandes psicólogos de nuestros tiempos y el único rescatable de la psicología, está atrapado en esta dicotomía. Ya vemos por qué es tan importante presentar a la cosmovisión cristiana como un campo, como verdad total, como una cosmovisión integral, holística, porque la gente está atrapada en estos dos mundos y no puede vivir así. Vean lo que decía Peterson, y este mundo narrativo de la moralidad y libertad lo trato como si fuese real, como si fuese real. No podemos escapar de nuestra naturaleza. Dios se ha manifestado a todos los hombres, pero los hombres reprimen la verdad con injusticia. Bueno, ya como enlace, que vamos a ver el siguiente capítulo. El patrón de pensamiento más extendido de nuestro tiempo, como ya lo vimos, es la concepción del doble nivel de la verdad. Debemos mostrar al mundo que solo la cosmovisión cristiana ofrece verdad total e integral. Lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, cómo proceder para elaborar tal cosmovisión cristiana integral, cómo desafiar las cosmovisiones no bíblicas. Estas dos cosas vamos a hacer. Primer paso para elaborar una cosmovisión bíblica integral y segundo paso, cómo desafiar las cosmovisiones no bíblicas. El siguiente capítulo es mucho más corto. Este es uno de los más largos del libro, pero es de los que más me hizo entender a los comunistas imbañables que están atrapados en esta doble vida. Ya para terminar, la frase: el corazón del cristianismo es un mito que también es realidad. El viejo mito del Dios agonizante, sin dejar de ser mito, desciende del cielo de la leyenda y la imaginación a la tierra de la historia. El hecho ocurre un día concreto, particular, y desencadenó consecuencias históricas definibles. Pasamos de un Balder o un Osiris, que nadie sabe cuándo o dónde murieron, a una persona histórica crucificada bajo Poncio Pilato. Todo está en orden.
C.S. Lewis. Bien. Les digo, creo que este es el capítulo más largo de todo el libro. No, creo que sí. Pero espero que les haya abierto un poco los ojos de la realidad en la que vivimos, de lo que muchos jóvenes están atrapados, mucha gente está atrapada, las dicotomías que vivimos, como vimos, hasta el mismo Jordan Peterson está atrapado en eso, y lo importante es de ofrecer una cosmovisión integral. En este caso, por el tiempo y porque tengo algo que hacer al rato, no voy a poder responder preguntas, voy a abrir el chat del grupo para que las hagan, y en su momento las voy a responder. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia. Que tengan bonita noche, buen fin de semana. Y recuerden, siempre recuerden, no sean comunistas. Bye.